Estamos reunidos en el Centro Documental para la Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 19B Guadalupe, los alumnos y personal docente de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del taller de técnicas de investigación cualitativa impartido por la maestra Raquel Ramos. Un aplauso para ella. Pues buenas tardes, qué bueno que están nuevamente aquí en el taller y pues ya la primera sesión hablamos de varios temas, sobre todo, bueno, de cómo acercarnos a lo que es el trabajo de campo, que eran las investigaciones, que es más bien investigación cualitativa, y habíamos también como hicimos como este cronograma sobre la repartición de los temas por sesiones. Y el día de hoy pues toca la parte de la entrevista, que creo que este tema, bueno, les va a funcionar bastante a ustedes. Claro, aparte también pues lo que fue el trabajo de cómo acercarse a campo y el contacto con las personas, pero la parte de la entrevista pues creo que es lo que van a utilizar un poco más, ¿no? Ya cuando estén en comunidad o haciendo el trabajo de intervención. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema, ¿sí? Que es, vamos a ver el tema de la entrevista, pero vamos a, digamos que enfocarnos en 3 entrevistas que, digamos, nos van a ayudar, ¿no? En cualquier trabajo que hagamos, que es las entrevistas semiestructuradas, la historia de vida y los grupos focales, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de alguna de este tipo de entrevistas? ¿No? ¿O tienen idea más o menos de, por ejemplo, qué es un grupo de discusión o un grupo focal? Es cuando un grupo de personas las juntas para ver, por ejemplo, yo en el trabajo lo hago de un producto, ya le llevas el prototipo y a ver qué piensan, entonces en base a los comentarios ya se hace el diseño final. Exactamente. Sí, es muy parecido también. Nada más que aquí en vez de producto, pues sería como un tema, ¿no? A tratar. Entonces, como quiera, vamos a ver qué significa cada una de estas entrevistas, cómo es que también para hacer una entrevista se necesitan, digamos que actos previos, es decir, tener el contacto con la persona que vamos a entrevistar, preparar un espacio idóneo, un día especial para poder hacer la entrevista. Sí, o sea, no es solamente llegar con la persona y decirle, te voy a entrevistar y estas son mis preguntas que te voy a hacer, ¿no? Sino se trata de ir más allá, de entablar una buena relación, una buena conexión con la persona para poder generar confianza y pues así hacer una buena entrevista, ¿no? Porque también hay muchas entrevistas que tienden a fracasar porque lo único que contestan los entrevistados es un sí o un no, o digamos que no hay nada de información que nos pueda servir. Entonces, bueno, estas son algunas fotografías, ¿no? Como de este tipo de entrevistas, donde se pueden dar las entrevistas, ¿sí? Y bueno, también esta parte de la formalidad, ¿no? Cuando nosotros estamos en comunidad y de repente una persona nos dice, bueno, si quiero que me entrevistes, pues a nosotros nos toca improvisar absolutamente todo ese escenario, ¿no? Buenas tardes. Podemos llevar nuestra grabadora de voz, nuestras notas o libreta de apuntes, y pues entablar esta conexión con las personas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta la primera imagen porque, bueno, la investigadora está ahí, digamos que fue afuera de la casa, ¿no? Con varias personas, o sea, se puede observar como que una charla muy amena, ¿no? Y muy informal a la vez, ¿no? Pero que también, pues, nos aporta bastante información. La segunda, por ejemplo, es ahora sí como este grupo focal, ¿sí? Y pues la tercera es esta relación más de cara a cara, ¿no? O sea, algo más formal, ¿sí? Donde ya llevas también tú un guión de entrevista, ¿sí? Y pues que también depende mucho, ¿no? Por ejemplo, pues sí es como que muy
se puede observar la relación como que también muy jerárquica, ¿no? Del que entrevista al que va a entrevistar, ¿sí? Entonces, por lo general, lo ideal sería más como lo primero, ¿no? Algo más informal, más ameno, ¿sí? Más sencillo. Ahora, bueno, hay varios autores y varias definiciones de la entrevista, ¿sí? Bueno, la primera definición que, digamos, queda muy acorde, ¿no?, a lo que viene siendo la entrevista es, bueno, una situación construida o creada con el fin específico de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas y o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a construir una realidad a partir de una conversación, ¿no? Es simple. También esta construcción de realidad, como ya dijimos la sesión pasada, se puede construir incluso con la pura observación, ¿no?, participante, pero aquí tanto la observación como la entrevista van de la mano. Casi siempre es así, ¿no? Por eso aquí lo dice, ¿no? La observación participante y la entrevista a profundidad siempre van a ir de la mano, ¿sí? La sesión pasada yo también les comentaba cuando estábamos hablando del diario de campo, es que para las entrevistas también se necesita un diario de campo, ¿sí? Porque ahí se anota no solamente la transcripción de la pregunta y la respuesta del entrevistado, sino también se van a anotar, digamos, todos los momentos previos a la entrevista, cómo fue que se acordó reunirnos con esta persona, en qué lugar se hizo la entrevista, la parte también de las expresiones que tenga esa persona al momento de respondernos alguna pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir, digamos, el complemento de la entrevista con la observación, ¿sí? Bueno, otro concepto de las entrevistas, que, bueno, en este caso van a ser de las entrevistas cualitativas, pues son estos encuentros que son cara a cara, ¿no? Entre los informantes, que son las personas que vamos a entrevistar, y los investigadores, ¿sí? Y bueno, esto es para conocer sus perspectivas, ¿no?, a partir del lenguaje, ¿sí?, de lo que nos expresan los enunciados. Y pues aquí también lo que nos dice es que nosotros tenemos, digamos, el quehacer de saber preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también hacemos preguntas directas o que el informante no va a entenderlas, ¿sí? Entonces ahí también el realizar un guión de entrevista es también un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que ponerte en el papel del que vas a entrevistar y saber, digamos, que entender, ¿no?, lo que estamos preguntando, ¿sí? Cuando una pregunta no se entiende o no la entiende el informante, nos va a contestar quizá mentiras o una cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no le entendió a la pregunta, ¿sí? Entonces, esa información, pues digamos que ya quedó obsoleta, ¿no? Entonces hay que también, ¿qué preguntas hacer y cómo realizarlas?, ¿sí? Y bueno, esto de qué nos proporciona la entrevista cualitativa, pues va a ser una lectura de lo social, pero a través de una reconstrucción del lenguaje, ¿sí? Y bueno, en esta reconstrucción del lenguaje el informante va a expresar pensamientos, deseos e incluso el mismo inconsciente, ¿no? Y ahí es cuando hay que estar atentos, ¿no? Saber cómo expresa, por ejemplo, cierto enunciado, qué emociones se involucran cuando nos dice tal cosa, etc. ¿Ok? Bueno, ahora, las modalidades de las entrevistas cualitativas, ¿sí? Todas estas son sí, pues, tipos de entrevistas, ¿sí? Que podemos, si vamos a hacer un trabajo, las podemos, digamos que mezclar en el sentido de que, bueno, a cierta persona podemos hacerle una entrevista a profundidad, a otra persona una entrevista semiestructurada, etcétera, ¿no? Podemos jugar, digamos, con esta parte de las modalidades, ¿sí? Que bueno, también depende de qué es lo que vamos a investigar. Sí, muchas veces nuestro tema de investigación pues no involucra una historia de vida, ¿no? Entonces, pues
¿para qué vamos a hacer una historia de vida, que es una de las entrevistas más intensivas o más extensas, si no la vamos a necesitar? ¿Sí? Entonces hay que saber también determinar qué tipo de entrevistas son o va a ser acorde al tema de investigación que voy a trabajar. ¿Sí? Las entrevistas enfocadas grupales, bueno, es lo que vamos a ver también en un ratito más, que son los grupos focales. ¿Sí? Las entrevistas estructuradas, digamos que aquí, como su nombre lo dice, el guión ya está estructurado, es decir, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Nosotros ya tenemos las preguntas específicas y lleva un orden, ¿sí? Por lo general, estas entrevistas estructuradas, pues suelen ser también como que o muy cuadradas o muy cerradas de la información, ¿sí? Por ejemplo, las encuestas o los censos, ¿no? Donde incluso te ponen como opciones de respuesta, ¿sí? Entonces ahí como que no hay que escarbarle tanto, ¿no? Es hacer la pregunta, que nos respondan y la que sigue y en ese orden lógico, ¿sí? Las entrevistas no estructuradas, ¿sí? Ya como su nombre lo dice, pues son las preguntas abiertas, ¿sí? Que incluso nosotros podemos solamente tener en mente una sola pregunta y dependiendo de lo que nos vaya respondiendo nuestro informante, hacer las siguientes, ¿sí? Es decir, no lleva un orden. Básicamente, el que lleva el orden lógico de la entrevista es el entrevistado, ¿sí? Él nos va dando las pautas, los temas que son importantes para, digamos, que esa persona, y nosotros vamos haciendo un guión un tanto improvisado, ¿sí? Bueno, dice que es una conversación más libre, estimulante, no directiva, un poco informal, y esto puede ser también, se puede dar en lugares, puede ser muy espontáneo, ¿no? O sea, podemos ir al mercado, hablar con la señora que vende no estructurado, ¿sí? Ahora, las entrevistas semiestructuradas, aquí sí tenemos, digamos, preguntas o temas establecidos, no tan cerrados como la estructurada, ¿sí? Es decir, aquí en la entrevista semiestructurada podemos llevar un guión con los temas que vamos a trabajar, ¿sí? Pero las preguntas se van a ir dando en el momento de la entrevista, ¿sí? Esta es la más común en las investigaciones, ¿no? O bueno, es la que, digamos, no debe de faltar, las entrevistas semiestructuradas. También porque aquí ahora sí nos vamos a centrar en un tema, ¿sí? O sea, tenemos que llevar ya, o tenemos que decirle al entrevistado, ¿sabes qué? Esta entrevista es para que tú me platiques de, no sé, cómo, qué tanto asistes, por ejemplo, a una biblioteca, ¿sí? Entonces ahí, bueno, qué libros lees, qué días de la semana asistes, qué es lo que más te gusta, etc. ¿Sí? Pues la entrevista enfocada o centrada individual, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos entrevistar a un personaje, digamos que en específico, ¿sí? Y vamos a hacer un guión de preguntas acorde al personaje o al informante que queremos entrevistar, ¿sí? Por ejemplo, si es un funcionario o un profesor o un experto académico, pues vamos a hacer preguntas que, digamos, él pueda responder desde el papel que juega, ¿sí? Por eso se le llama como centrada individual. La etnográfica, que esto, bueno, es más de corte antropológico, de la antropología, pues son las charlas informales, ¿no? Las conversaciones que se dan espontáneamente también y que se pueden dar en todo el proceso del trabajo de campo, ¿sí? También son entrevistas incluso que no pueden ser grabadas, simplemente se da una conversación y esta conversación y lo que nos acordamos de lo que nos platicó lo vaciamos al diario de campo, ¿sí? Pero es también un tipo de entrevista, ¿sí? La entrevista a profundidad, que prácticamente son las historias de vida, y la entrevista terapéutica, que eso lo aplica más en la psicología, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta ahorita sobre qué es la entrevista y los tipos de entrevista? ¿No? Ok. Ahora vamos a pasar a lo que es la historia de vida, ¿sí? O también se le conoce como una entrevista a profundidad, ¿sí? Prácticamente, como su nombre lo dice, es una historia de vida, ¿no? Vamos a ir con el informante o la persona que queremos
entrevistar para conocer toda la vida que ha llevado, ¿sí? Desde la infancia, bueno, si es una persona ya mayor, infancia, adolescencia, juventud, adultez y pues digamos el tiempo actual, ¿no? Y entonces, bueno, esta historia de vida va a ser un caso único, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que probablemente pues las historias de vida no se lo van a repetir, ¿no? O sea, no, obviamente todos somos diferentes, vivimos cosas diferentes y tenemos perspectivas diferentes, ¿no? Entonces va a ser un enfoque como un caso único, ¿sí? La historia de vida también solamente se puede hacer a una sola persona por el nivel de profundidad e intensidad que se requiere en esta entrevista. Tiene que ser directa, ¿sí? Es decir, los encuentros que tengamos con esta persona para realizar una historia de vida tiene que ser cara a cara, ¿sí? Tenemos que verlo, tenemos que estar atentos a cómo nos cuenta su historia, ¿okay? Bueno, o sea, a profundidad. Y lo que nos va a relatar, digamos, esta entrevista es la experiencia, las vivencias personales, los testimonios, ¿sí? Y bueno, esto se puede proyectar en autobiografías, trayectorias o esto life history, ¿no? Que es prácticamente como un libro biográfico, ¿sí? Entonces, bueno, estas historias de vida son entrevistas que tienen bastante información, ¿no? Incluso para hacer un trabajo de investigación nos podemos centrar en 1 o 2 historias de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, o sea, nos van a narrar desde los inicios hasta la actualidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a guiar estas entrevistas para el tipo de investigación? ¿Sí? Primero, bueno, se tienen que tener las preguntas descriptivas, ¿ok? Es decir, nosotros vamos a llegar con las personas y decirles, estos son los temas que queremos tratar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó hacer historias de vida de jóvenes, ¿sí? Digamos, no era una historia de vida tan larga como sería una persona ya de edad adulta, ¿no? Pero eran entrevistas muy extensas, ¿sí? Porque era desde, bueno, la infancia, lo que ellos se acordaban, es decir, quién los llevaba a la escuela, qué hacían después de salir de clases, quiénes eran sus mejores amigos, si tuvieron alguna enfermedad o si recuerdan si tuvieron un accidente, quién los cuidaba, si ellos cuidaban a sus hermanos, o sea, era una cosa así muy extensa, ¿sí? Y aparte, pues ellos al contar todo esto, también surgían otro tipo de preguntas. Sí, por ejemplo, si esta persona sufrió un accidente, pues ahí te dabas vuelo de decir, bueno, ¿y cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Quién estuvo a tu cuidado? Etcétera, ¿no? Entonces, estas entrevistas no se hacen en un día. Por lo general son quizá una semana, porque ves por día una etapa, ¿no? La infancia, y otro día ves la adolescencia, y otro día la juventud, y otro día, porque pueden incluso durar hasta 2 horas, ¿no? Por ejemplo, en estas entrevistas de jóvenes fueron entrevistas en total como 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, y eran jóvenes, o sea, o adolescentes. Entonces, imagínense de una historia de vida de una persona ya grande, pues sí se lleva bastante tiempo. Entonces, y es importante que previo a esto, bueno, la persona ya haya generado una confianza contigo, ¿sí? Porque no te va a contar su vida, pues no va a contar su vida a cualquier persona, ¿no? Entonces, también depende mucho de cuánto dura esa entrevista, qué tan profunda sea, va a depender de la confianza que te tenga a ti para poder soltar toda la información, ¿sí? Bueno, también se pueden combinar entrevistas a profundidad. Incluso también se puede pedir a la persona que haga, digamos, escritos, ¿no? En esta parte de la entrevista, que escribieran en una hoja quiénes eran,
Sí, por ejemplo, ¿quién es Juan? ¿No? Y ellos escribían lo que, digamos, ellos consideraban, ¿no?, la persona que era. Y se complementaba ya después con la entrevista, ¿no?, con la charla, de que, bueno, aquí tú pusiste que eres así, cuéntame por qué lo dices o por qué lo percibes así, etc. ¿Sí? Entonces, se puede también solicitar que hagan un escrito, ¿sí? O sea, se pueden combinar, digamos, muchas cosas. Y bueno, como siempre, hay que tener, digamos, nuestra bitácora, ¿no? Si hacemos una historia de vida en diferentes días, pues hay que tener apuntado, ¿no? Bueno, nos quedamos en esta parte, porque al día siguiente hay como un recuento de información, de que, bueno, tú ya estamos en la etapa de adolescencia, pero cuando estabas niño tú mencionaste tal cosa, y quisiera que como que regresáramos un poco el tiempo y me contaras más a detalle, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento cómo va el proceso de la entrevista, en este tipo de entrevistas, ¿sí? Y bueno, esto es algo también, es muy importante y a la vez es como muy bonito, ¿no? Cuando tú les pides las fotografías a estas personas, ¿no?, o objetos que les recuerden ciertas etapas de su vida, porque revives estos recuerdos, ¿no? Incluso una historia de vida puede ser muy emotiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, obviamente esta persona va a pasar por etapas difíciles, momentos también alegres, y puede haber también mucha parte de la emotividad, ¿no? Hay personas que incluso lo ven como terapia y se desahogan con el que va a entrevistar, y les enseñas una fotografía y lloran porque les trae recuerdos. Entonces es como, es una parte bonita, porque también el que te compartan a ti una información así y pues las emociones, pues es como nos sentimos privilegiados, ¿no? Entonces, el llevar fotografías, el pedirles, bueno, yo por ejemplo les pedía llevar fotografías de, pues no sé, de la escuela, de los parques, ¿no? Y ellos luego ya se acordaron de que aquí pues, no sé, me caí y me llevaron al hospital, o este día fue cuando mi mamá se enfermó, y etc. ¿Sí? Entonces, eso les ayuda mucho también a activar, digamos, que esta parte de, pues, de recordar su vida, ¿no? De sacar como que toda esta información. Bueno, estas son las ventajas que tienen estas entrevistas a profundidad. Bueno, es de que vamos a aprender las experiencias destacadas de la vida de la persona y las definiciones que esa persona aplica a tales experiencias, ¿sí? Prácticamente pues vamos a conocer toda su vida, ¿no? Vamos a incluso entender cómo es en el presente, ¿sí? O sea, no del todo, porque bueno, tampoco es como ser psicólogos y saber, ¿no?, qué hay detrás de todas esas vivencias, pero sí vamos a entender un poco, ¿no?, qué es lo que hace en el presente, por qué lo hace, ¿sí? Bueno, aprender sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Sí, obviamente pues no vamos nunca a poder observar lo que era de niño, ¿no?, esa persona, ¿sí? Es decir, bueno, se utiliza para estudiar un número relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve, si se lo compara con el tiempo que requiere la investigación mediante la observación participante. Sí, es decir, podemos también abarcar, digo, si tenemos el tiempo, varias historias de vida, y con esa, digamos, con esa información ya podemos hacer una buena investigación, ¿no? En el sentido de que, bueno, eso nos va a servir para complementar teoría, conceptos. Bueno, vamos a continuar para poder terminar a tiempo y ver todos los temas, ¿sí? Entonces, bueno, ya cerramos lo que es la historia de vida. Al final, como quiera, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo es, digamos, una historia de vida, cómo se transcribe, ¿sí? Y también, digamos, una batería de preguntas, ¿no? Que siempre, bueno, hay que tener. Lo ideal es no llevar, digamos, que una hoja y a entrevistar, ¿no? Pero sí, digamos que también hacer un ejercicio de memorización, qué es lo que queremos preguntar, cómo lo vamos a preguntar, ¿sí? Ahora, las entrevistas semiestructuradas, que también son entrevistas que vamos a utilizar
la mayoría de los que hacemos investigación, se trata de entrevistas más sencillas. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de las historias de vida, nosotros nos vamos a dirigir con la persona para hablar de un tema específico, ¿sí? E incluso con personajes también específicos, ¿sí? Si recuerdan, bueno, no sé si tienen muy claro lo de la primera sesión, cuando yo ponía la tabla sobre los objetivos de mi investigación, venía también ahí a qué actores me iba a dirigir, ¿no? Casi todas mis entrevistas a estos actores fueron entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un tema específico para cada quien, ¿sí? Por ejemplo, yo entrevisté a músicos y llevaba obviamente los temas específicos, las preguntas específicas que les iba a hacer, ¿sí? Porque no iba a utilizar, digamos, las mismas preguntas a un músico que a un migrante, ¿no? Entonces, no les preguntaba más allá de, bueno, ¿y qué es de chiquito que hacías? ¿De grande? No, sino, bueno, tu oficio como músico, ¿no? ¿Cómo aprendiste a tocar el acordeón? ¿Cuáles fueron tus primeras presentaciones? ¿De qué tipo de canciones te gusta cantar, ¿no? En las fiestas, ¿no? Entonces, estas entrevistas semiestructuradas ya estaban hechas, ¿no? Para un tema específico con preguntas también específicas, ¿no? Y bueno, también se emplea aquí, lo dice, ¿no? Para personas que también no tienen mucho tiempo, ¿sí? Es decir, hay, por ejemplo, estas personas que son muy ocupadas, funcionarios, que el presidente municipal, que el cronista, bueno, ellos se encuentran trabajando casi todo el día, entonces es como una entrevista semiestructurada, no puede pasar de 2 horas, ¿sí? Es entre 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? Es lo ideal. Y también, bueno, dependiendo de la entrevista, igual se puede hacer otra sesión para cerrar el tema o no sé, ¿no? Pero por lo general son entrevistas que no pueden durar mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, aquí como ya lo dice, ¿no? El entrevistador mantiene la conversación enfocada en un tema particular y le proporciona al informante el espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión, ¿sí? Casi siempre también lo que hacemos en estas entrevistas es de que el informante se puede ir muy lejos, ¿no? Y nuestro quehacer es como traerlo un poco al tema que queremos trabajar, ¿sí? En una historia de vida, no, en una historia de vida nos pueden contar a detalle todo lo que ellos quieran y no va a haber problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente es la vida de la persona, ¿no? Nos está contando todo absolutamente de lo que está pasando y pues nosotros solamente estamos ahí como para escuchar, ¿no? Sin interrumpir. Y bueno, la entrevista antropológica, que es la informal, la no directiva, ¿sí? Es la que se va a dar, digamos, espontáneamente, que no va a tener nada de formalidad, ¿sí? Y prácticamente nosotros vamos así como a tientas, ¿no? Es una entrevista que se puede dar sobre todo o puede complementar la observación participante, ¿sí? En la entrevista antropológica, por ejemplo, también suele darse mucho en contextos donde no te permiten utilizar una grabadora de voz, ¿no? Para grabar la entrevista. Entonces, esto prácticamente es como un ejercicio de memoria para el entrevistador. ¿Por qué? Porque pues te tienes que grabar todo lo que dijo. Si te permiten sacar una libreta de apuntes, pues ir apuntando las cosas interesantes, ¿no? que te vayan diciendo. Pero bueno, a eso se le llama justamente no directividad, ¿no? Es una entrevista que no es como tan de cara a cara, de sentarnos y, bueno, aquí tengo mi guión de entrevista, ¿no? Sino de simplemente hacer una plática, una charla, ¿sí? Y no está, digamos que encuadrada también en decirle formalmente que la entrevista va a ser grabada, que se van a tomar apuntes, ¿no? Entonces es como algo muy informal. Bueno, también aquí en las entrevistas lo ideal es que el entrevistador no hable la mayoría del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si una entrevista dura 1 hora, pues lo ideal es que se escuche más la voz, ¿no? Del informante con unos 40 minutos y 20 minutos de lo que hable el entrevistado, ¿no? El entrevistador, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego también
nosotros vamos, nos podemos como que emocionar y empezarle a contar cosas y prácticamente la entrevista no la hicimos a nosotros, ¿no? Entonces, lo ideal es dejar hablar al informante, ¿sí? Y tener la mínima intervención, ¿sí? Y bueno, también estar conscientes de que a pesar de que nosotros llevemos un guión de entrevista estructurado, ¿sí? O temas específicos, también puede la entrevista guiarnos a otros temas o a otros cuestionamientos, y es muy válido. De hecho, es algo muy productivo para la investigación, ¿sí? Porque también las entrevistas nos van a dar pautas o nuevas ideas, o el mismo informante nos va a contar algo que nosotros no habíamos previsto, ¿no? en nuestro tema de investigación, y eso va a ser como clave o vital, ¿sí? Entonces también no hay que cerrarnos a las respuestas que nos den, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pueden dar más información. Y bueno, y en esta entrevista antropológica, pues, estas características, ¿no? La flexibilidad, ¿sí? Para también descubrir otro tipo de preguntas, ¿no? Que no habíamos nosotros previsto, ¿sí? En situaciones contextuales que también pueden ser muy fuera de lo común, ¿sí? Como ya les dije, puede ser que en un mercado nos topemos a un actor relevante y no llevemos nosotros, digamos, que una planeación de entrevista tan formal, ¿no? Pero se puede dar esta charla, ¿no? Y bueno, el grupo focal, ¿no? Que también va a ser una herramienta muy importante de las entrevistas, ¿sí? Prácticamente aquí va a ser una entrevista a varias personas, ¿sí? Pero también va a tener como característica que va a ser con un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, como ya lo mencionaba, un producto, ¿sí? Bueno, en este caso sería como un tema, ¿no? A tratar con varias personas, que pueden ser personas que compartan las mismas características, ¿no? Por ejemplo, madres de familia, profesores, directivos, comerciantes, funcionarios, ¿no? Son un grupo de personas que comparten características, sí, mismas características, y que van a expresar sus opiniones de un mismo tema, ¿sí? Y bueno, ahí viene como una definición. Dice: el grupo focal es un tipo especial de grupo en términos de su propósito, tamaño, composición y procedimiento. Una discusión cuidadosamente planeada y diseñada para obtener percepciones en un área de interés definida, en un ambiente permisivo y no intrusivo, ¿sí? Incluso también lo interesante de los grupos focales es que luego surge un debate, ¿sí? Y prácticamente el entrevistador como que se hace para atrás y deja, ¿no? Que surjan las opiniones, que se genere, digamos, que una discusión, ¿no? Respecto al tema. Y entonces ahí nosotros como investigadores, pues ahora sí que tenemos una variación, ¿no? de lo que opinan estas personas, ¿sí? Ya no solamente nos quedamos con la opinión de una sola persona, sino ya de varias, ¿no? El grupo focal luego es como complicado al momento ya de vaciar la información o la transcripción de la información. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya de por sí el transcribir una entrevista de una sola persona es difícil, ahora de un grupo focal pues es mucho más, ¿no? Pero igual tiene mucha riqueza en cuanto a la información, ¿sí? Y bueno, en los grupos idealmente son entre 6 y 8 participantes, ¿sí? Más sería como que también un poco de caos, ¿no? Controlar también pues las opiniones, darle también chance al otro que hable, ¿no? Entonces ahí lo ideal es que sean entre 6 y 8 personas, ¿sí? Y que compartan características en común como edad, estilo de vida, profesión, ¿sí? Y en estos grupos, bueno, se van a preguntar percepciones, opiniones, creencias, motivaciones, sentimientos y actitudes, ¿sí? En estos grupos, bueno, a mí me tocó transcribir un grupo vocal de mujeres y medios de comunicación. Entonces, bueno, era un grupo de alrededor de 9 mujeres que tenían más o menos la misma edad, eran de un mismo municipio, también, bueno, pertenecían a un rango de clase social igual, ¿no? Entonces
se les preguntaba, ¿no? Bueno, qué era lo que veían en la televisión, qué programas, novelas, ¿no? Etcétera. Entonces, había ahí en este grupo de todo, ¿no? La que siempre participaba todo el tiempo en todas las preguntas y la que tenía que, ahora sí, el moderador incluirla en la discusión. Entonces, eso también es trabajo de nosotros, ¿no? De que todo el grupo pueda participar, ¿no? Bueno, las características del grupo focal, el tema que se tiene que, se provee externamente al grupo, es decir, nosotros, digamos que juntamos al grupo de personas y les decimos, bueno, queremos hacer un grupo focal sobre este tema, ¿sí? Va a ser tal día, obviamente también todos tienen que coincidir y tener pues la disponibilidad, ¿no? Para poder participar. Se puede también, digamos que estimular la discusión o empezar la discusión presentándoles un video, un documental, no sé, o leerles algún tipo de escrito que puedan ellos manejar para comenzar la plática. ¿Sí? Es decir, bueno, a partir de este video, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué fue las primeras impresiones que tuvieron? Todo esto. Se utilizan preguntas en un ambiente interactivo. Siempre el moderador o el entrevistador los va a guiar, ¿no? Por las entrevistas. También se va a encargar de, cuando el grupo ya se sale de control en el tema, pues otra vez como que guiarlo, ¿no? A ver, el tema que estamos tratando es porque ya saben que cuando hay un grupo de discusión siempre salen otros temas y se pierde, digamos, como este caminito, ¿no? Los resultados se van a generar también a partir de las discusiones grupales. Bueno, también hay un intercambio interpersonal, procesos de discusión, ¿sí? Y siempre hay que estar también como activo, ¿no? Aquí por eso también es complicado, porque nosotros hay que estar escuchando todo lo que dicen y, por ejemplo, si una persona dijo algo clave, pues ir con la persona, ¿no? De, a ver, esto que dijiste es importante, los demás que piensan, ¿sí? Y por lo general, después de la entrevista de grupos focales, se seleccionan a informantes clave que se pueden hacer entrevistas individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que tiene información muy oportuna, muy importante, o que destaca del grupo, y siempre hay que pensar de que, bueno, sería una buena oportunidad hacerle una entrevista individual, ¿no? Aparte a esa persona. Entonces, los grupos focales también nos sirven para eso, ¿sí? Y bueno, las fases del diseño, pues definir el foco, ¿sí? La formulación de las preguntas, el marco de la muestra, es decir, cuántas personas van a participar, a quién vamos a poner como moderador, ¿sí? También, bueno, lo ideal es que se haga una prueba de la entrevista, reclutar a los participantes, bueno, y luego ya se hace la entrevista, análisis e interpretación de los datos, elaboración del reporte y la toma de decisiones. La toma de decisiones es esto, de que decir, bueno, de este grupo, 3 personas son clave para seguir trabajando con el tema, ¿sí? Y ya a esas 3 personas se les hace una entrevista individual. ¿Sí? Bueno, bueno, eso ya también ya lo vimos un poco, sobre también cómo vamos a seleccionar a los informantes, ¿sí? Lo ideal es que, digamos, hagamos como esta técnica que se le llama bola de nieve. ¿Han escuchado hablar de esta técnica? ¿No? ¿O como a qué les suena? La expresión, sí. Bola de nieve. Bola de nieve, como que algo chiquito se va haciendo más grande. Sí, exactamente. Sí, es decir, nosotros, bueno, siempre vamos a tener como que un informante que ya conocemos o que ya tuvimos un contacto, ¿no? Que es el sobrino de la amiga o del primo, o mi prima conoce a fulanito, sí. Entonces, de ahí, nosotros, bueno, vamos y hacemos la entrevista, obviamente generamos ya la confianza, sí, todo esto, y luego esa persona lo que vamos a hacer es preguntarle, bueno, ¿a quién más conoces que comparta lo que tú dices, no? Y bueno, esa persona nos va a llevar a otra, esa otra, y así es como se forma esto que se le llama técnica bola de nieve, ¿sí? Es decir, hacer como una red, ¿no? Ya de los informantes con los que nosotros vamos a trabajar.
Y bueno, es muy importante también de saber, ¿no? Hay informantes que realmente pues no nos van a apoyar en cuanto a información, ¿sí? Simplemente porque pues no les gusta hablar o no quieren dar cierta información del tema, y bueno, hay que saber también decir, bueno, esta persona no nos va a ayudar mucho, entonces, o sea, seguir buscando, ¿no? Y bueno, también es muy importante, digamos que saber generar la confianza. ¿Por qué? Porque luego también pasa que te dice que sí, que accede a la entrevista, pero a la hora de ya de hacer como que las preguntas es como, te responde con un sí o con un no, o es un fracaso, ¿no? Prácticamente ahí la plática. Entonces, bueno, ahí sí hay, sobre todo es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no supimos generar confianza, o porque se sintió presionado, o porque le pusimos la grabadora ahí enfrente, ¿sí? Hay también informantes que nos van a decir, te concedo la entrevista, pero no quiero que se grabe, ¿no? Puede ser entrevista de 2 horas y ahí sí que dices, bueno, pues tu memoria tiene que activarse porque, pues no, o sea, si dice que no se entrevista, no. Algo que luego es un error es que no le decimos que vamos a grabar y llevamos el micrófono ahí escondido, y imagínense que una situación en donde se descubra que están grabando una entrevista no autorizada, híjole, el problema que se mete, ¿no? Entonces siempre hay que pedir permiso, siempre hay que decirles, ¿no? Que sobre todo, bueno, se van a topar con situaciones de que les digan que no por los tiempos, ¿no? De mucha inseguridad. Entonces lo más probable es que digan, no, pues no quiero que se grabe, no quiero que salga mi nombre, y es válido, ¿no? Y ahí sí que llegando a casa, pues ahora sí a escribir, y escribir de todo lo que nos acordemos. Y bueno, también aquí esta parte de interpretar tanto emociones como lo que hay externo a las preguntas, ¿sí? Aquí lo del silencio es muy importante, ¿sí? Porque también, como ya lo habíamos dicho, el silencio puede comunicarnos algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta que luego es entre incómoda, entre impactante, la persona puede guardar silencio y eso ya te puede decir mucho, ¿no? O sea, bueno, el silencio también se puede interpretar como una protección para las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando acompañé a una doctora a hacer trabajo de campo en Ramones, porque ella trabajaba trabaja el tema sobre violencia e inseguridad, ¿sí? Cuando les preguntábamos a las personas muy sutilmente sobre el contexto ahí de la zona, se callaban, ¿no? Es como, no, pues no sé, o mejor no pregunten, ¿no? Entonces, esto para nosotros fue clave, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Pues que sí pasa algo, pero el silencio para ellos es una forma de protegerse, ¿no? El no hablar. Entonces ahí también hay que tener cuidado y hay que saber cómo incluirlo, ¿no? En la parte del análisis y de la información, ¿sí? Bueno, también saber en qué lugar vamos a hacer las entrevistas, ¿sí? Muchas veces, creo que la sesión pasada ya lo mencionábamos, ¿no? Que a veces, por ejemplo, decimos, podemos entrevistar a la persona en su casa, pero luego esta persona quizá no se suelte del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros familiares ahí presentes, o por miedo a que escuchen a alguien más, ¿no? Entonces la entrevista se vuelve así como un poco cerrada, ¿no? O con una información muy limitada. En cambio, si decimos, bueno, vamos a tomar un café y ahí podemos platicar, pues ya quizás se vuelva más como una charla y no tanto como una entrevista, ¿no? Y te puede dar más información. Y bueno, ok, prácticamente es eso. Bueno, eso también ya ahorita lo que vimos, el contexto de la entrevista, la relación entre el investigador y el informante. Bueno, otra cosa, es que aquí dice que se puede negociar, ¿sí? Pero también pasa, y esto, bueno, no es lo ideal, sí lo hacen, pero no es como que, no se debería de hacer más bien, es pagar por entrevistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información
se va a malear, ¿no? Completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es que no he entrevistado a nadie, entonces le voy a decir a fulanito que le pago 1,000 pesos que me dé una entrevista, ¿no? Entonces, esa persona te dice, bueno, ¿de qué es el tema? ¿O qué quieres que te diga? Y entonces, quizá él va a... Ajá, sí, te va a decir lo que quieres escuchar finalmente. Y luego él le va a decir a otra, ay, mira, te pago porque te entreviste. Y luego se hace una farsa de información, ¿sí? Sí, y es porque ya uno está desesperado que no consiguió entrevistas, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿sí? O sea, tampoco es como bueno que lo hagan, ¿no? El pagar por entrevistas. Sí es bueno que después, digamos, haya como un tipo de recompensa, ¿no? Porque, bueno, también la persona te da tiempo, incluso el que te dé información, ¿no? Así tan detallada de su vida, pues se agradece, ¿no? De cierta manera. Pero bueno, hay otro tipo de estrategias o de formas de agradecer que la persona, bueno, te dé la entrevista, ¿no? Por ejemplo, si lo invitas a un café, pues mínimo que tú pagues, ¿no? El cafecito. O a la comida, o que le lleves, no sé, algo de despensa, ¿no? Si vas a visitar a su casa, ¿no? De que, pues traje algo, ¿no? Para merendar. O sea, cosas muy sencillas, pero que no se vea que tú estás pagando por eso. Y bueno, y no ver a las personas como fuentes de información, ¿no? Sino pues como personas, ¿no? Que te abren las puertas ya sea de su casa, que te cuentan su vida, que tienen la confianza de que esa información no la vas a utilizar de otra manera, ¿no? O de forma negativa. Y bueno, los ritmos de encuentro, también hay que darles el espacio, ¿no? Siempre también es como, ay, bueno, mañana vengo y te entrevisto lo de la juventud, ¿no? Y pues a lo mejor también es de que, bueno, pues no, quizá pasado mañana, o sea, también esa parte negociarla, ¿no? Porque luego se pueden hartar de tantas visitas o de que queremos entrevistarlo así de 2-3 horas diarias y pues no es lo ideal. Bueno, y esto también, los controles y las mentiras, ¿no? También nos vamos a topar con entrevistas donde nos mientan, ¿sí? Y ahí no les vamos a decir en el momento, ahí me estás diciendo mentiras porque en el otro tú me dijiste que no. Sino, ahí sí nosotros hay que estar atentos, ¿sí? Porque puede pasar, ¿no? Y ellos mismos, digamos, como de forma coloquial nos echan de cabeza, ¿sí? Porque te dicen una cosa y luego pasa el segundo día de entrevista y ya te dicen lo contrario, ¿no? Entonces, ahí nosotros hay que checar, ¿no? A ver, aquí me dijo esto, ¿por qué luego mintió, ¿no? ¿Por qué me lo dice de esta manera? ¿Sí? Entonces hay que, digamos, estar muy, muy atentos, ¿sí? Y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué miente? ¿Por qué lo hace? ¿O porque dice una cosa y luego dice otra cosa, ¿no? También eso, y eso va en el diario, ¿no? En el diario de campo. Bueno, esta es la evaluación de la entrevista. Es importante también de que siempre la persona esté en el anonimato, ¿sí? Esto, aunque te pueden decir, sí quiero que aparezca mi nombre en el trabajo, bueno, se respeta, ¿no? Pero lo ideal es que, aunque no te lo diga, pues se cambie el nombre, ¿sí? Y, bueno, esto de que ellos pueden fabricar una buena historia, porque sí. Y el rapport, ¿no? El rapport es, digamos, que estos acercamientos con la persona para luego ya generar, digamos, la negociación de una entrevista, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado porque también pueden existir estos momentos de tensión, ¿sí? También va a haber momentos en que vamos a entrevistar a una persona y luego ya no, esa persona ya no va a querer, ¿no? Va a decir, pues el entrevistador me cayó mal o el investigador me preguntó cosas que la verdad ya no quiero ni verla, pues ni modo, ¿no? Nos quedamos con la información que nos haya dado, ¿sí? Entonces hay que saber también alejarse de las personas cuando estas se cierran, ¿no? Completamente. Y bueno, las herramientas de la entrevista, ¿no? Pues casi siempre hay que traer como nuestra grabadora. Como les digo, ahorita ya es complicado, ya no es como muy
sea, es un aparato, una herramienta que también se teme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque imagínense una información, toda la información grabada y luego se puede pensar, bueno, si se pierde, ¿a dónde va a llegar? ¿En manos de quién va a estar esa información? ¿No? Entonces, pues puede ser también como que una herramienta que puede inhibir, ¿no?, a la persona al momento de estar platicando. Igual hay entrevistas que también se graban así, como es. Y pues peor porque ahí sale la voz, la imagen, ¿no? Entonces, sí, de plano es como, no. Y pues a la antigua, ¿no?, que es ahora sí que anotar, escribir todo, ¿sí? Y igual también nos van a preguntar de que, bueno, y lo que escribes, ¿quién lo va a leer o qué va a pasar? Siempre les van a preguntar eso de que quién lo va a leer, quién me va a escuchar, a dónde va a llegar esa información. Y siempre hay que decirles, y es verdad, o sea, esa información es para el investigador, ¿sí? Ya al momento de pasarla, digamos que ya transcrita, ya como una tesis o como un trabajo de investigación, pues se va a cambiar el nombre, o sea, va a salir, digamos que no va a salir la identidad real de la persona, ¿no? Y eso también pues los tranquiliza mucho, ¿no? De decir, esta información no va a pasar de mis oídos, ¿sí? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso es como lo importante. Bueno, la atmósfera de la entrevista, ¿no? No abrir juicios, es decir, no, nosotros no podemos juzgar a la persona, ¿sí?, ni emitir una opinión que genere, digamos, o que nos esté, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue. Predisponiendo. Sí, como ponernos de un lado, sí, o sea, como por preferencia, ¿no? Siempre, Imparcial. ajá, imparciales, exactamente. Sí, hay que ser imparciales, no abrir juicios de valor. Ser sensibles cuando estamos escuchando a la persona, ¿sí? Muchas veces también, como ya lo comentaba, puede haber un momento de mucha emotividad, ¿no?, por parte de la persona, y hay que saber también cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, si la persona está llorando, pues apagar la grabadora, pausar un poco, ¿no? O sea, saber también cómo manejar este tipo de situaciones. Prestar atención a absolutamente todo, tanto lo que nos dice como lo que hay alrededor, y siempre permitir que la gente hable, ¿sí? Luego como que también se baja todo, ¿no?, cuando el entrevistador está interrumpiendo, ¿no? Que la persona quiere hablar y uno interrumpe, que a ver, es que esta pregunta y es molesto, ¿no? Entonces no es lo ideal. Bueno, y las desventajas, ¿no? Es sobre todo esto, que puede, por ejemplo, en la observación, nosotros podemos, digamos, tener el contacto con la vida de esta persona, y en la entrevista nos puede decir otra cosa, ¿no? O sea, puede haber una discrepancia entre lo observado y lo que nos dice, ¿sí? Y bueno, hay que también ahí estar como atentos, ¿no? Porque ellos nos van a también, o sea, vamos a hacer una construcción de la realidad social a partir del lenguaje, de las expresiones, pero también recuerden que construimos a partir del observado, ¿sí? Entonces puede que no coincida lo que hace la persona a lo que dice, ¿sí? Pero igual todo eso también es, digamos que materia de análisis, ¿sí? Y bueno, esto de incluir temas, ¿no?, que no están previstos, pero que el informante nos puede dar, ¿no?, al momento de la entrevista, ¿sí? Entonces, les voy a poner unos ejemplos de historia de vida y un guión de entrevista. Esa es una transcripción de una historia de vida. Si se fijan, está en un formato de diario de campo, ¿sí? Entonces es como primero las prenociones,
¿sí? Cómo fue que, por ejemplo, en este caso, que fue la historia de vida de un pastor de una iglesia, pues es cómo lo conocí, cuánto tiempo tenía de conocerlo, ¿sí? Cómo es que se acordó la entrevista, etc. ¿Sí? Y bueno, ese día de la entrevista, ¿cómo fue el encuentro? Pues fue a partir de una actividad, como unos niños, cómo planeé la entrevista, quiénes iban con él al momento de la entrevista, porque eso también hay que escribirlo, ¿sí? Y bueno, ya cómo estuvo organizada, ¿no? Los datos básicos, ¿sí? La etapa esta de infancia, yo abarqué ahí de 0 a 11 años, ¿sí? Y digamos que ahí también abarca del minuto 1 hasta los 45 minutos, que fue lo de la infancia. Entonces por eso le digo, son entrevistas muy, muy extensas, ¿no? ¿Sí? Ahí lo que estaba así como, entre comillas, ¿no? Algo que para mí se me hizo así como no cambiarle, ¿no? En la transcripción. Y todo está por temas, ¿no? Cómo era su colonia, lo del kinder, si pertenecía a alguna pandilla, ¿sí? El miedo a la violencia, ¿ok? Juegos. Y luego fue, si quieres, bájale. La etapa de adolescencia de 12 a 17 años, ¿sí? Igual los problemas de secundaria, ya empieza ahí como las parejitas, ¿no? Entonces también hay la pregunta, ¿no? La primer novia que tuvo, etc. Eso creo que fue en un día, y luego el siguiente día hablamos de la parte ya de juventud, creo, y eso fue en otro lugar, fue en la iglesia. Sí, entonces también ahí había que poner, bueno, fue en otra, la primera entrevista fue en mi casa y luego la segunda fue ahí en la iglesia, ¿sí? Igual, fue como que todos estos temas. Y la etapa de adultez joven, de 26 a 35 años, que era la edad que tenía, 35. Y entonces, si se fija, pues fue del transcribirla también estuvo muy pesado. Sí, estuvo pesadísimo. Imagínense una persona ya de 60 años, 70, pues va a ser más difícil. Y también en las historias de vida, lo ideal es que también se haga un árbol genealógico. Ese fue un árbol genealógico que hice cuando entrevisté a jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí complementa muy bien también las historias de vida porque te muestra así como que la familia, ¿no? El caso de Octavio, quiénes eran los papás, a qué se dedican, cuántos hermanos tienen, ¿sí? Hay un programita ahí de una aplicación donde puedes hacer el árbol y bueno, aquí es el protagonista, ¿no? Lo que hicimos de historia de vida, ¿sí? Y esto también te ayuda como a situar, ¿no? la narración, ¿sí? De los hermanos, los padres. ¿Okay? Entonces, el árbol genealógico con los estudios de caso o las historias de vida también, digamos que es una herramienta importante. No, es un árbol genealógico. Es que no quiero saber. Sí, es bueno, sí, porque el papá tenía ex esposa y luego ya se casó con la mamá. Sí, pero se tiene que poner todo. Los hermanastros, sí. De hecho, hasta el programa como que sitúa el color de hasta si tienen enfermedades y los pone. Sí, está muy completo. Y bueno, es el guión de entrevista de grupos focales. Bueno, ese es el de PDF. Bueno, ese fue un grupo focal que hicimos en el noreste con
los que trabajaban en proyectos culturales. Se hicieron grupos focales en 5 estados, ¿no? De aquí del noreste. Y bueno, ahí, como si se fijan, bueno, los ejes temáticos a trabajar, ¿no? Ya estaban así como muy específicos o muy centrados. Y les decíamos, ¿no? Vamos a trabajar con tal tema. Hicimos 3 días de grupos focales y se estimaba aproximadamente 2 horas, ¿no? Por día en los grupos focales, ¿sí? Y ahí, bueno, ya teníamos un guión de primero la capacitación en desarrollo. Se ven pocas preguntas, pero al momento de hacerlas, pues imagínense, todos participaban, ¿no? Entonces se hacía, pues obviamente muy extenso, ¿no? En cuestión del tiempo, ¿sí? Y también podrían surgir otras preguntas que no estaban aquí previstas, ¿sí? Por ejemplo, ahí, bueno, estos globitos son de preguntas que surgieron, ¿no? Al momento de... sí, ¿dónde se localiza más infraestructura cultural a nivel regional, a nivel municipal, etcétera? ¿Sí? Definir entre todos el siguiente término. ¿Sí? Eso fue y en un pizarroncito, ¿no? Entre el grupo anotaban sus percepciones y todo, ¿sí? Y bueno, el guión de entrevista se puede decir como entrevistas semiestructuradas. ¿Es entrevista académicos? Esta fue de un proyecto de jornaleros, ¿sí? Entonces se hicieron guiones de entrevista tanto para jornaleros, para empresarios, para el sector salud y expertos académicos que hablaban del tema de jornaleros, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que se lleve un guión así, ¿no? Eso está así como también muy cuadrado en cuanto a las preguntas, ¿no? Pero por ejemplo viene en los temas generales y las preguntas que podríamos hacer a partir del tema, ¿sí? Viene por ejemplo la problemática de los hogares jornaleros como primer tema, los impactos de PACA, que es un programa federal que apoya jornaleros agrícolas, y bueno, el objetivo, ¿no? Eso también hay que plantearse el objetivo de la entrevista, ¿para qué me va a servir esta entrevista? ¿Sí? Y por último, también, bueno, hay que tener como una batería de preguntas. Ese ya, una batería de preguntas que estos, bueno, son digamos que el tema en general, ¿no? Según el tema de interés. Es igual del tema de jornaleros. La estructura operativa, estaba muy extenso esto, que luego también lo que nos dimos cuenta es que las entrevistas eran muy largas, muy pesadas. Entonces los mismos informantes nos dijeron, ¿saben qué? Son entrevistas que no tienen fin, ¿no? Entonces tuvimos que modificar la estructura, porque eran entrevistas que eran semiestructuradas, pero podías tardarte como 2-3 horas, ¿no? Entonces no es lo ideal, y aparte se lo hacíamos a funcionarios que no tenían tiempo, ¿sí? Pues ahí estaba como que mal organizado, ¿sí? Y estos son todos los temas con todas las preguntas, ¿sí? Era demasiado. Venía apoyo alimenticio, de salud, lo de los albergues, las reglas. Sí, era bastantito, ¿sí? Pero bueno, es más o menos como la idea, ¿no? Al momento de construir las preguntas o nuestra batería de preguntas es siempre pensar en el tema que queremos discutir y qué preguntas nos van a responder a los objetivos por tema, por temática, ¿sí? Bueno, ¿dudas? Preguntas, comentarios. ¿Se les hizo más fácil la entrevista que la observación, el diario de campo? En la siguiente sesión vamos a ver ahora sí cómo sistematizar toda la información, ¿sí? Ya tenemos nuestros diarios de campo, las entrevistas, ahora sí, ¿qué hago con toda la información?
Ese también es un reto porque es organizar por temas también la información, que nos sirve, que no, que vamos a dejar para otro tema, otro proyecto. Sí, entonces bueno. Pues no sé si tengan... ¿Sí? Bueno. Pues ya, sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia.